grande le estoy comprando. Muy buenas tardes, bienvenidos al Mejor Plan, el programa que te muestra la usina cultural platense. ¿Cómo andas, Lía? Bien, muy bien. La verdad, vamos a contar algo que estaba pasando fuera del aire, que nos estábamos riendo, que vos estás de remera y yo de pullover. Estoy acalorado. Estamos como de destemplados, podemos decirlo de alguna manera. Yo estoy acalorado, pero afuera hace un frío. Hace un frío terrible, se vino el invierno, pero por suerte es verdad que acá hace un poquito de calor porque tenemos un gran programa para el día de hoy. Bueno, como siempre, como todos los viernes, mucha cultura en TVU. Hoy vamos a estar hablando mucho del cine porque se va a llevar a cabo hoy viernes el segundo pantallazo, que es un hito que nació el año pasado en La Plata, pero en verdad lo que conlleva es una fuerte voz de reclamo, ¿no?, hacia el cine nacional. Exactamente, nosotros somos parte de alguna manera como pantalla de este pantallazo que reclama el ajuste en el cine, el ajuste en el marco general de lo que está sucediendo en estos años en la Argentina, así que vamos a hablar un poquito de eso y recuperar la historia de la Escuela de Cine de La Plata, que hemos hablado ya en algunas temporadas pasadas del programa, pero que hoy vamos a ver algunas imágenes de esos cortometrajes. También vamos a estar hablando del vaciamiento de la TV pública y por supuesto tenemos muchos invitados integrantes de la casa, que Ana va a estar hablando con ellas, y por supuesto mucha música para finalizar con Hermanos del Gueto, así que gran banda de reggae platense. Pero lo que siempre nos preguntamos antes de cada programa, ¿no?, una pregunta para iniciar el Mejor Plan: ¿los platenses van al teatro y qué vieron últimamente? Fui al teatro fue el año pasado, creo que es el Teatro Cultural que está en Calle 12, y vi una obra de teatro ciego, estuvo fantástica. La última vez que fui al teatro fue hace 2 o 3 meses a ver El otro lado de la cama en Capital Federal. Bueno, fui el sábado a laburar, estoy en una obra de teatro de La Mirada en El Obrero, y el domingo en La Mercería, Revancha Spray. Aguante el teatro independiente. La última vez que fui al teatro fui a ver a Luis Pesetti, llevé a mi niña de 7 años. Fue el año pasado, fui a ver una obra de unos chicos que habían venido a Capital. La última vez que fui al teatro fue acá en La Plata, en el Coliseo Podestá, el año pasado, aproximadamente en mayo, a ver una obra que llama Preguntas de la Filosofía y de la Historia, que la dan Darío Zeta, no me hagan decir todo el apellido porque estoy complicado, y Felipe Piña. El año pasado, La Nona en el Teatro de la Universidad. La última vez que fui al teatro fue hace un mes, vi una obra de Griselda Gambaro, El Nombre, y soy actriz y profesora de teatro. Aguante el teatro. Seguimos en Mejor Plan. Muy bien, la gente yendo al teatro. Viste que el teatro tiene tiene una cultura más La Plata de teatro. La Santi, bienvenido al Mejor Plan de hoy. Y el teatro, viste que estuvimos hace poquito hablando con 2 representantes del teatro el programa pasado, así que... La Plata es una de las ciudades con más circuito independiente, de salas independientes en la Argentina. Sí, exacto, así como Rosario, Córdoba. La última obra que nombraron, la de Griselda Gambaro, El Nombre, es una obra súper interesante que habla sobre cuando uno va a llenar, viste, una planilla de datos, cuando vas a buscar trabajo, bueno, y problematiza por qué se llama como se llama, dónde vive. La verdad que sí, muy interesante, así que si está en cartel, recomiendo que la vean. Bueno, Santi, un poco anuncié al principio del programa de este vaciamiento de la TV pública, ¿no? De una TV pública que hace unos años la vimos crecer mucho, sobre todo a fuerza de series de ficción y de programas periodísticos, pero ¿qué ha pasado en los últimos años? Un poco la idea de contar lo que está pasando en la TV pública era vincularlo con lo que pasa en el contexto del cine, si bien hoy es el tema central que un poco vamos a tratar en todo el programa del Mejor Plan. La idea era contextualizar y ver cómo esto se replica en otros sectores, sobre todo en lo que pasa en la TV pública y más que nada con lo que es la producción de ficción. Un sector de, digamos, la producción audiovisual de ficción en cuanto a series o miniseries, todo tipo de producciones que tienen formatos sumamente diversos y ricos, que están en una crisis absoluta en todo lo que es la pantalla abierta de los canales, pero sobre todo por ahí enfocarnos en lo que es la TV pública y cómo se ha empezado a vaciar desde hace 2 años la gestión en manos de Hernán Lombardi, que es el secretario de Medios de la Nación, sobre todo remarcando esto que pasa en paralelo con el mundo del cine y con lo que es el vaciamiento del Inca, porque tanto el Inca como TV Pública reciben parte de su financiamiento a través de impuestos que se cobran a canales de aire, un porcentaje de esos impuestos que es un porcentaje muy chiquito, pero además muy valioso para generar muchísimas producciones. Entonces un poco la idea era marcar lo que está pasando en la TV Pública, hacer un paralelo con el Instituto de Cine y además hacer foco en la cantidad de trabajadores que están
no solo despidiendo, sino una situación sumamente compleja y problemática en cuanto al atraso de los sueldos, ¿no? Una cosa ahí es que tiene que ver con cómo este gobierno define a los medios públicos, ¿no? Porque una de las primeras cosas que hace Macri cuando asume es vetar, está de moda lo del veto ahora, pero digo, a través de los DNU veta los decretos más importantes de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, digamos. Y eso no tiene solamente que ver con una pelea con el gran monopolio argentino que es Clarín, sino también con una concepción en torno a cuál es el lugar de los medios públicos que se ve reflejada en la pantalla de la TV pública. Si uno pone la televisión pública hoy en día, ve o cosas o latas compradas o programas propios sumamente, no hay nada de ficción propia, hay periodísticos, informativos. Y aparte de una pantalla que había logrado un encendido muy importante. No, y hay una despolitización absoluta también, digo, hay programas de entretenimiento, de juego, pero me parece que ahí también está, en esencia, tiene que ver con eso, ¿no? Con los despidos en Paca Paca, con despidos en un montón de lugares que exceden a la TV pública, pero son parte del sistema de medios públicos o cómo lo incluyen o cómo lo creen que debe ser el ENACOM en algún punto, ¿no? Claro, esta tercerización que mencionás a través de los enlatados. Los enlatados son producciones que se realizan la mayoría en el exterior, que se compran armadas completamente. Uno compra cierto número de temporadas a cierto valor que te lo venden, valor de mercado, digamos, y eso se pone al aire sin que haya ningún tipo de intervención de producción artística, técnica, en absoluto, de producción nacional. Lo cual conlleva que estos productos, que a veces son baratos con respecto a lo que sale producir una ficción en Argentina, significa pérdida de puestos laborales al por mayor, además de dejar de utilizar herramientas que ya tiene la TV pública, y eso es lo peor, y es algo que señalan los trabajadores que afortunadamente, como pasa con muchos sectores, están organizados, incluso tienen una experiencia muy interesante, están haciendo su propio noticiero en paralelo, que suben a través de las redes sociales, un poco llevando día a día cuál es la información y vinculando qué pasa con el contexto nacional, pero también qué pasa hacia adentro de TV pública, una TV pública que, por ejemplo, como para hacer una idea de la situación que está, los fines de semana no tienen noticieros. O sea, si pasa alguna noticia el fin de semana, queda todo en el aire, va a tener que esperar hasta el lunes. Y hay algo que me llamó mucho la atención, que también los mismos trabajadores de la TV pública lo lanzaron a través de las redes, que hay un set de filmación importantísimo, muy grande, con la última tecnología, justamente para poder filmar ficciones nacionales, y no se está usando, está casi vacío, está en desuso, juntando polvo, ¿no? Ese estudio realmente es una lástima, ¿no? Teniendo todas las herramientas tecnológicas, pero no teniendo la voluntad política. Sí, y que además tenés móviles que están ahí, móviles con satélite, que están parados ahí esperando que se utilicen para algún tipo de trabajo. Una gran pérdida que ha habido también es el tema de la cobertura de los festivales nacionales, que era una experiencia sumamente interesante de los festivales en el interior del país, algo que era una programación muy fuerte y muy atractiva en la época del verano, más que nada, que es... Por ejemplo, el Festival de Cosquín. Claro, pero incluso un montón de festivales más chiquitos que por ahí no son tan conocidos y que uno se enteraba que muchos pueblos del interior, digamos, de una mirada muy federal, se podía enterar de cómo eran los festejos, de cómo era la idiosincrasia de cada lugar, y eso se ha perdido. También incluso la cobertura del Mundial va a ser a medias, si bien se habló de un ahorro que se hacía como ahora, ¿no? Que es lo primordial es ahorrar plata. Bueno, fue esto medio maquillado porque en realidad la cobertura de partidos del Mundial va a ser por la mitad de los partidos, por eso es que se va a gastar menos dinero en eso, pero sobre todo queríamos remarcar esto que pasa con lo que son la producción de ficciones, que es una producción que involucra a mucha gente, tanto lo que son los actores en escena, como los creativos, directores, el área técnica. Claro. Son muchos puestos de trabajo que dejan de estar activos, y esto tiene un paralelo muy fuerte con gente del cine, que siempre es un universo que está muy interconectado, ¿no? De hecho, es clave la articulación, ¿no? Porque muchos de los programas de ficción que estaban en la TV pública años anteriores tenía que ver con una apuesta a la ficción como relato, y era el Instituto Nacional de Cine el que fomentaba, ¿no? Generaba subsidios también para que estas cosas se puedan realizar, ¿no? Además de los otros programas de subsidios que había en relación a que la pantalla también era un lugar de discusión, de identidad y demás. Y fíjense qué curioso que los actores, muchos de los actores que durante años parecieran estar ligados solamente al circuito de lo artístico, lo cultural, el escenario y demás, son hoy quienes llevan las banderas, muchas de las luchas políticas. Digo, en la marcha del 25 de mayo, la disputa era, bueno, efectivamente, cuál era el lugar de
Pablo Echarri o Barrientos en ese lugar, digamos. Y hay una tensión sumamente importante ahí, pero son los actores, como vos también, representante del pueblo, los que empiezan a aparecer en esa lucha. Y tiene que ver con eso también, ¿no? Con cuál fue el lugar de la ficción en los últimos años y cuál es el lugar que quiere este Estado para la ficción hoy, digamos, cuál es el lugar que quiere incluso para la televisión y para los distintos relatos. Si uno pudiera hacer un pantallazo hablando del pantallazo de hoy, podríamos decir que efectivamente el Estado genera ficciones, pero genera ficciones políticas, no ficciones que permitan abrir el mundo y Totalmente de acuerdo. Santi, pero ¿cómo se sostiene este modelo TV pública en este gobierno, ¿no? Con esta política? Y un poco la nueva identidad del canal se trata de menos producciones y producciones más concentradas. Que es un poco justamente lo que pasa con el Inca, que es lo que contamos permanentemente. Se apuesta a productoras amigas, productoras que tienen espalda, que consiguen un montón de presupuesto de privados, que por ahí no tienen una necesidad de la TV pública, y la TV pública, así como el Inca, en vez de encargarse de mostrar otras identidades, diversificar, sobre todo cuando su eslogan es todas las voces. Entonces uno piensa, si no se producen ficciones, si hubo solo una ficción, si ahora solo la única ficción que va a estar al aire es El Marginal, que es una superproducción que involucra a productoras millonarias, ¿de qué todas las voces estamos hablando cuando no van a quedar ficciones al aire? Por lo menos ficciones que representen toda la diversidad y la complejidad que tiene nuestro país y además toda la calidad técnica y creativa y artística para poder poner en escena. Y voz periodística, incluso recuerden que Pedro Brieger fue literalmente corrido de la televisión pública. Digo, hubo un montón de cosas que sucedieron en estos años que también hablan sobre eso, ¿no? Pareciera ser que la televisión pública en algún punto es un estorbo, digamos, porque la voz pública de ellos está puesto en todos los otros canales, digamos, de alguna manera. Entonces, me parece que lo que se problematiza es eso. Y además la situación compleja de los trabajadores, que la paritaria del año pasado, 2017, todavía no cobraron el aumento. Y para este año ya saben que la paritaria va a ser la propuesta del 0% para los trabajadores. Me voy a hacer la gran Fantino y repetime, 0% de paritaria. O sea, la del año pasado no la cobraron y la de este año directamente les dijeron que va a ser 0%. Además de todas las cesantías de gente que estaba con distintos tipos de contrato. Bueno, esto lo sufren los que están más afincados, que están instalados trabajando en Inca hace años, pero también hay mucha gente que se ha quedado sin trabajo. Esta semana vimos que en Telam hubo despidos de trabajadores. ¿En la TV pública hubo despidos a lo largo de este año? ¿Se habla de una reducción? Claro, porque digamos, esto sucede en paralelo, así como pasa con el Inca también. Siempre está este mascarón de proa, que es qué pasa con la corrupción, el despilfarro de plata, es lo que se pone por delante y por detrás después, por ejemplo, en TV pública se nombran asesores o consultoras y que uno después se va enterando, va señalando cómo son todos familiares o amigos de funcionarios de distintas órdenes del gobierno, incluso además poniendo por delante diciendo tienen un promedio de sueldo mucho más alto que otro tipo de trabajadores y justamente ese promedio se lleva porque hay unos pocos vivos que tienen unos sueldos altísimos y esta no es la situación generalizada de todos los trabajadores de TV pública. Vamos a seguir hablando de la TV pública y la vamos a estar asociando con el cine, ¿no? Y vamos a hablar en los próximos bloques también del pantallazo, pero algo que nos preocupa mucho, ¿no? La televisión pública, una televisión tan importante porque llega a todo el país, algo que a través por ahí canales de aire o cable que gente no tiene acceso no puede ver, que se vaya desarmando, ¿no? Se vaya desmantelando con un propósito muy claro. Y que además está en contra de lo que proponía la ley, ¿no?, de servicio de comunicación audiovisual, que la comunicación es un derecho y es un derecho humano, digamos, y desde esa perspectiva la televisión que el Estado argentino tiene hoy, porque la televisión pública es eso, no la está cumpliendo y eso es sumamente grave también, ¿no? Y vamos a hablar, me parece, un poquito del rol de la universidad pública, ¿no? Después de los dichos de la gobernadora, ¿te parece? ¿A vos qué te parece? Yo la verdad no quiero ni de acordarme, pero bueno, lo vamos a retomar porque también lo que tiene que ver con el pantallazo recupera de alguna manera el lugar del cine en la universidad, ¿no? La formación pública, por supuesto. Pero ahora los invito a VIX y ver los recomendados de la fecha. Hola, soy Rosana, soy fotógrafa y estudiante de artes audiovisuales y voy a hablar de la obra de Diana Arbus, una fotógrafa estadounidense que desarrolló su trabajo mayormente en la década del 60, haciendo retratos a personas por su condición física, mental o su condición sexual. Lo que intentaba buscar era causar temor y vergüenza a la vez en los espectadores, digamos, mostrando rostros que quizás
no son los típicos, más teniendo en cuenta que ella venía del mundo de la moda. Incluso hay una película acerca de ella, que se llama Fur, que habla básicamente sobre su vida y el cómo llega a tomar la fotografía como una forma de vida.